pues ahora me complazo en presentarles a Vidal Schmil. Él es una persona que ha desarrollado en forma personal una fundación de escuela para padres, esta fue en 1985, especialista en temas de desarrollo en habilidades del pensamiento y educación en valores, encaminados a mejorar la educación en el hogar como en la escuela. Pedagogo especialista en la familia, ha hecho diferentes programas dirigidos al personal docente y alumnos, programas en educación sexual, programas de vida y ética para toma de decisiones. Autor de varios libros, entre algunos Disciplina Inteligente, Manual de Estrategias Actuales para una Educación en el Hogar y libros de texto de formación cívica y ética. Conductor y colaborador de programas de televisivos y radiofónicos, encaminados a la educación para padres de familia. Los dejo con ustedes, Vidal Schmil. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un honor compartir este escenario. Primero que nada, quiero saber quiénes de ustedes son madres o padres de familia. Levanten la mano, por favor. Gracias. ¿Quiénes de ustedes nacieron y crecieron en un hogar con 4 o más hermanos? Bien. ¿Quiénes de ustedes tienen 4 o más hijos? Bueno, una primera lectura de esta respuesta es que los programas de planificación familiar funcionan. Una segunda forma de interpretarlo es que, bueno, tenemos que enfrentar la realidad de que nada más por el número de hijos, las estructuras familiares cambiantes de la actualidad nos obligan a actualizar nuestras estrategias. Cuando hablamos de valores, cuando hablamos de todo lo que hemos estado escuchando en estas brillantes presentaciones, realmente tenemos que pensar en cómo lo voy a bajar, a aterrizar a mi cotidianidad. La cantidad de propuestas que he estado escuchando para implementar en las escuelas, en los diversos sistemas educativos, tienen total peso y validez. Pero mi punto fuerte y en el que quiero proponer tiene que ver directamente en casa, en las familias. Es lo que quiero aterrizar en este momento, en estos breves minutos. Y el tema en particular que decidí abordar está titulado La empatía como fundamento de la ética. Hablamos de valores, hablamos muchas veces desde el punto de vista cognitivo con los niños sobre los valores, pero no nos damos cuenta que la vida afectiva, la estructura emocional, es el andamiaje en el que se puede construir la comprensión y la práctica de los valores. Y justamente sobre eso quiero platicarles. Quiero proponerles 2 o 3 estrategias muy concretas, muy precisas, para cimentar con empatía el proceso de transmisión de valores. Voy a hablar de ética desde la perspectiva, vamos a llamarla, de ciudadanía. Voy a hablar de valores donde quepa cualquier religión, cualquier credo y cualquier orientación filosófica. Estoy hablando de aquellos valores que nos permiten una convivencia socialmente aceptable. Permítanme familiarizarme con esto. Aquí está. Primero que nada, ¿qué clase de personas serán nuestros hijos, nuestros alumnos, cuando ellos crezcan? No sé, yo tengo 4 hijos, pero yo permanentemente me pregunto eso cuando estoy educando. ¿Cómo será mi hijo cuando sea un hombre de 20 y tantos años, mi hija? ¿Cómo será su vida? ¿Cómo será el entorno? Porque a nosotros nos educaron para un mundo que ya no es. A nosotros nos prepararon para una imagen del pasado que tenían nuestros padres sobre cómo era el mundo. ¿En qué deberíamos prepararlos? Yo planteo 3 rasgos de un posible perfil para tener un parámetro que nos permite evaluar si vamos bien o no como madres, como padres de familia, como familiares, porque no solo los padres educamos,
educa una red familiar, educa a la abuela, educa a la tía, educan los amigos. Pero a nivel familiar estamos hablando de que tenemos que tener un parámetro. Hay personas que yo les pregunto, ¿eres buena mamá? ¿Te consideras? ¿Cómo te autoevalúas como mamá? Normalmente me dicen, no, bien, porque los amo. De acuerdo que el amor es el fundamento, pero también hay formas de amar bastante tóxicas. Una madre o un padre de familia que ama a su hijo y lo sobreprotege, lo está maltratando. La sobreprotección es una forma de maltrato, porque le estás diciendo, le estás dando el mensaje de que él no puede, de que él no es capaz. Y si tú le dices por qué lo hace, siempre te va a alegar razones, quien sobreprotege, de amor. Pero es un amor tóxico. Vamos a ver, ¿qué propuesta? ¿Cómo poder tener un parámetro de si voy bien o me regreso? Te propongo 3 rasgos. Primero, que nuestro hijo, nuestra hija, sea una persona de bien. En México tenemos el término, cuando decimos es una buena persona, a veces es como medio de… Es un término no me gusta porque puede ser interpretado como alguien tonto a quien pueden verle la cara con facilidad, a quien pueden engañar. Hablemos de una persona de bien, una persona con una estructura de carácter y una ética básica que le permita convivir con otros. Hablamos de valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad. Muestro en segundo lugar, pero no porque sea en segundo de importancia. En segundo aspecto tiene que ver con, yo quiero que mi hijo, mi hija, sea una persona en contacto, capaz de convivir y estar en vinculación con otros. Y en tercer lugar, estoy hablando de una persona que tenga significado y sentido en su vida. Cuando yo hablo de estos 3 elementos, estoy hablando… Si habláramos de ejes educativos o de un plan de estudios, hablaríamos, para fomentar una persona de bien, estaríamos hablando de formación del carácter, formación ética. Cuando hablamos de persona en contacto, estamos hablando de habilidades sociales, comunicación, manejo de conflictos, vinculación. Cuando hablamos de significado y sentido, estamos hablando de proyecto de vida. Talento expresado. A lo que voy, si nosotros nos preguntamos real y honestamente esta pregunta, ¿cómo saber si estoy educando bien? Tendríamos que tener objetivos a largo plazo sobre estos 3 elementos. Estos 3 elementos son los que me podrían indicar si voy bien o no. Y dirás, ¿y cuándo te darás cuenta realmente si vas bien o no? Bueno, hay indicadores a lo largo de la evolución y de la etapa de las diferentes etapas de los niños. Pero cuando es un joven adulto, tú te das cuenta realmente si como mamá o como papá hiciste lo que tenías que hacer en este sentido. Muchas madres, muchos padres de familia siguen tratando de educar a sus hijos cuando sus hijos ya son adultos. No sé si has visto a la señora poniéndole el suéter a su hijo calvo ya. Y lo peor, ¿no? Que de alguna manera nos volvemos débiles, no somos independientes por una excesiva, diría yo, un temor de que a los hijos les vaya mal. Entonces, si nosotros tenemos estos 3 elementos, tenemos un punto de partida. Es la primera propuesta. Ahora, ¿cómo desarrollar estos aspectos? El tema de el carácter, el tema de cómo desarrollar una personalidad capaz de vincularse con los demás, es justamente sobre lo que voy a hablar el día de hoy en el tema de la empatía. No es la única forma en que puedo entrarle al tema, pero es una que elegí por el contexto de este congreso. Vamos a ver. La socialización me gustaría plantearla con una metáfora. Haz de cuenta que tu hijo es un equilibrista
que va a aprender a caminar por la cuerda floja. Para entrenarlo en esa cuerda floja, ¿qué requieres? Una red que lo contenga. ¿Qué pasa si en la familia o uno de los integrantes de la familia, vamos a poner una estructura familiar tradicional, mamá, papá con hijos, que no necesariamente corresponde a la realidad familiar mexicana, pero vamos a hablar. Mamá pone una red muy relajada y papá pone una red tensa. ¿Qué pasa con las familias? Me regreso un poquito. ¿Qué pasa con las familias que ponen una red muy relajada en sus hijos? ¿Cómo es una familia de red relajada? O guanga, como decimos en México. Pocos límites o ninguno. Puede hacer exactamente lo que quiera. Puede pasar por los derechos del otro y no se le llama la atención. El niño puede… Hay mamás y papás en la actualidad que temen poner límites. Yo en broma digo que somos una generación traumada con no traumar a los niños. No sé si has visto niños tiranos, mandones. Ah, no, es que estoy fomentando su liderazgo. No, perdóname. Un escuincle mandón. Eso no es liderazgo. No tiene límite alguno, golpea a otros, la mamá nada más le dice, ya Miguelito, estate mi amor. Mientras está golpeando a otros, no hay límite. No hay estructura. Eso es una familia o una madre o un padre muy laxo. Vamos a hablar del otro extremo. Tenemos la familia tan rígida. A ver, ¿qué pasa si pones una red tan tensa? La persona va a caer, va a rebotar y se va a romper la cabeza. La mayoría de los casos de embarazos adolescentes ocurren en chicas que provienen de familias extremadamente rígidas. ¿Okay? Estamos hablando de un problema de tal rigidez que la persona lo que quiere es escapar de ahí. Ahora, hablamos de familia laxa o familia rígida, pero ¿qué pasa cuando mamá es rígida y el papá es laxo? O al revés. ¿Qué pasa cuando la mamá, un día desquiciada, ya no pudiendo, castiga a los niños, pero llega papá temprano de trabajar ese día y dice, dejad que los niños se acerquen a mí? Y levanta el castigo, y es más, la juzga a ella como una persona con una falta de control y que no es capaz de educar a sus hijos. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que en la socialización encontrar ese punto medio en la red y tenemos que ponernos de acuerdo con nuestras parejas, con la abuela, con la tía, con quien tiene que ver con el día a día con nuestros hijos. Esta es la primera red de socialización. ¿Cuál es la segunda red? La segunda red es la escuela. Es la escuela. Hay que darle a los maestros todo el apoyo, toda la metodología, todas las técnicas posibles. Dejemos de criticarlos en México tanto. Aportémosles a los verdaderos maestros, porque por unos cuantos que aparecen en medios, o por muchos que aparezcan en los medios de comunicación, hay miles de profesores que están haciendo un trabajo muy intenso, muy comprometido y muy dedicado. Démosles a ellos estas herramientas, porque muchas veces es la última oportunidad que tiene un niño que está lastimado, un niño maltratado en casa, un niño que sufre de negligencia. Esos 5 minutos que se toma el maestro para escucharlo pueden cambiar la vida y la perspectiva de un muchacho y nunca nos enteramos a qué nivel trascendimos en él. Este es un punto bien importante. Entonces, tenemos que equilibrar estas redes y eso es parte del proceso que estoy proponiendo. Pero entremos en el siguiente aspecto que quiero proponer.
El tema de empatía normalmente no se define en mi percepción de manera práctica. Decimos cosas como ponerse en los zapatos del otro. ¿Has escuchado ese término para hablar de la empatía? Es válido, pero insuficiente en mi opinión. La empatía camina por dos aspectos. Primero, la percepción. ¿Quién ha escuchado sobre las neuronas espejo? Levanten la mano, por favor, sí me gustaría ubicar. Okay. No voy a profundizar en ello, pero ciertos estudios indican que hay un tipo de neurona especializada que nos hace responder a lo que el otro, a lo que percibimos afuera. Es decir, este es un ejemplo perfecto, un bostezo. ¿Te has contagiado de bostezos? ¿O es porque ya tienes hambre? El punto es, yo bostezo, tú bostezas. ¿Qué es lo que pasó para que entre tú y yo hubiera esa conexión? ¿Qué hubo? ¿Viajaron sustancias? O sea, ¿qué pasó? Tienes un tipo de neurona especializada que hace que respondas al otro. Por eso ves una imagen de dolor de alguien más y haces cara de dolor. Por eso en una película, cuando ves que alguien inyectan a otro, haces así. Bueno, se activaron esas neuronas. Bueno, la empatía se fundamenta en la percepción del otro, para empezar. ¿Qué tendríamos que hacer en las escuelas y en la casa? Fomentar que tu hijo perciba al otro, que el otro importa. Y tiene que ver y pasa por estrategias muy prácticas y muy cotidianas que voy a nombrar a continuación. Pero esto no es suficiente. Yo puedo percibir al otro y me falta la otra parte de la empatía. La otra parte de la empatía es responder al otro. Primero percibo y entonces respondo. Si yo nada más percibo y no respondo, mi empatía es trunca. Si ni siquiera percibí, pues no voy a responder. Esto, darse cuenta de lo que otros viven y sienten para entonces poder actuar solidariamente con los demás, con quienes son diferentes y con otros seres vivos, es la definición o la aproximación conceptual del tema empatía, que yo quiero poner a tu consideración. Percibo y respondo. Apoyar, esto es empatía, esto es empatía. La empatía es el fundamento de la ética personal. Si yo no te percibo, ¿por qué voy a ser respetuoso contigo? Si no me interesas desde el punto de vista afectivo, si no te siento y no respondo, ¿por qué? Por principio de cuentas, voy a entrar a un proceso de ser honesto, responsable, respetuoso, todo lo que queremos fomentar en los niños. Si no construimos el andamiaje afectivo, estamos perdidos hablando y hablando de valores con los niños. La peor estrategia que puedes usar con un adolescente, por ejemplo, es darle sermones sobre la buena conducta que debe de tener. Cuando él observa que el adulto no es muy congruente, que digamos. Ese es el punto fundamental. No hay cosa que desquicie más a un adolescente que la incongruencia y la doble moral del adulto. Lo desquicias, no te cree, se vuelve cínico. El trabajo entonces, ¿por dónde camina? El desarrollo de la empatía. Te quiero dar algunos puntos muy concretos. Elogia cada muestra de empatía. Elogia cada vez que tu hijo respondió, ayudó a su hermana, ayudó a otro niño, percibió y te preguntó, mamá, ¿por qué ese niño está en la calle y ahorita en la noche pidiendo limosna? Elogia la percepción y la respuesta que tu hijo pueda tener.
Otra, buenos modales y consideración por los demás. Por favor, hagamos campaña en México, por favor, de modales. Rescatemos a Barney. Gracias y por favor. Estamos muy elevados en el tema de valores. Espérame, bajémonos un poquito y vayámonos a lo cotidiano. No pidas las cosas, no exijas las cosas, pídelas. Agradece. Ten modales básicos. Los modales son fundamentales en el proceso educativo porque son como el aceite que lubrican las relaciones humanas. Escúchalo cuando quiera contarte algo y pídele que no interrumpa cuando alguien más quiera decirle algo. Estas son acciones puntuales, recomendaciones específicas en el día a día. Otra, actividades de acompañamiento o visita a familiares o conocidos que estén enfermos o en una condición difícil, con reflexión y diálogo al respecto. Vamos a visitar a la tía, está enferma, vamos. El adolescente va a ir con una carota típica, te va a hacer ojos de huevo cocido. No importa, que vaya, que acompañe, que ayude. La terapia de shock más eficaz que haya yo observado alguna vez con un adolescente fue llevarlo a que hiciera servicio social con grupos, con personas más vulnerables que él. Lo pusieron a alfabetizar a otras personas, por ejemplo. Que haga algo positivo por los otros. El aprendizaje servicio, actividades de solidaridad en casa y escuela y actividades de cuidado y protección a otros seres vivos. Y aquí entro al tema de otros seres vivos, hablo de animales, otras especies, cualquier ser vivo. ¿Quieres cultivar en tu hijo la empatía? Que cuide a otro ser vivo, que lo ayude a crecer. Si eres una madre de familia que odia los pelos de los perros, ten un pez. Cultiva plantas, algo vivo que comparta contigo el crecimiento de lo vivo. Y no es el frijolito del primer grado de primaria que te dan con un algodón. Actividades de solidaridad social con gente más vulnerable, que obsequie ropa, juguetes, tiempo para servir o ayudar. Las escuelas, hay algunas escuelas, sé que en Argentina, en España, en Estados Unidos ya llevan muchos años, el service learning, el aprendizaje servicio, es una metodología pedagógicamente estructurada para vincular a las escuelas con las comunidades y ayuda a que los jóvenes realmente practiquen lo que es civismo, lo que es ciudadanía, lo que es compromiso y no nada más tomar clases sobre eso. Diálogos sobre lo correcto o incorrecto de la conducta con base en la empatía cuando haya casos o situaciones aplicables para la reflexión. Obviamente tienes que reflexionar, tiene que haber un aspecto cognitivo sobre el tema, pero sobre conductas muy concretas. Por último, te recomiendo un encuentro familiar y personal a través de la risa compartida. Las madres, padres de familia estamos tan preocupados por solventar los problemas cotidianos que nos volvemos muy rígidos. Hay que reír con los niños. La muestra fundamental de empatía, de afecto, de vínculo, es la risa. Y si tienes adolescentes, más te vale desarrollar el sentido de la ironía. Los adolescentes son especialmente irónicos. Tienes que aprender a vincularte de una manera realmente diferente a través de la empatía. Podría yo terminar aquí mi participación, pero quiero agregar un solo factor muy importante, porque aquí es donde todo este punto que hasta en cierta medida podemos llamar romántico, como idealista, de lo que podemos lograr, se puede derrumbar si no tenemos estrategias muy concretas para saber cómo actuar cuando nuestros hijos se comportan de una manera inaceptable. ¿Qué hacer cuando el hijo se comporta de una manera inaceptable? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo manejo toda esta cuestión de educación en la empatía, en el contacto, en la compasión por los demás?
¿Cómo los padres podemos mantener cierta calma ante circunstancias inaceptables de la conducta de nuestros hijos? ¿De qué te hablo? De un hijo que se va a la fiesta adolescente, dice que va a regresar a una hora y no regresa a esa hora, o llega tomado. O te hablan de la escuela y te dicen que tu hijo ya le clavó el compás en el cachete al otro. Sucede. Es el día a día, porque si no nos vamos a quedar en la superficie de lo que, de enunciar lo que debemos hacer, pero no el cómo. En la naturaleza no existen ni premios ni castigos. Lo que existen son consecuencias. Consecuencias buenas, malas, regulares, en función de lo bueno, malo, regular que haya sido mi decisión. Es que luego hay mamás que me dicen, es que este hijo me salió bueno y este malo, como si fueran aguacates. No, así no es. A ver, el cáncer en la educación, llamémosle al enemigo como es, son los sistemas pseudoeducativos basados en premios y castigos. Esto es una bonita foca. ¿Has visto un niño foca? El que aplaude y quiere su pescado. Mamá, ya pasé de año, ¿qué me vas a comprar? El mercader de su buena conducta. Lo convertimos en mercader de su buen comportamiento a través de los premios. Y con los castigos fomentamos la hipocresía y la doble moral, porque para evitar el castigo te va a mentir. Y aprende a decirte el discurso que tú quieres escuchar. Cuando los hijos pierden la inocencia, los padres la recuperamos. Esa es una frase que voy a poner en camisetas. Nos conformamos con que nuestra hija nos diga, no, sí, mamá, perdón, me equivoqué, estuvo mal, neta. Ah, qué bueno que te diste cuenta, mi amor. No, no es suficiente. Dirás, entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Lo tenemos que castigar? A ver. El tema es restauración. Justicia restaurativa. Si quieren buscar, pueden en Google buscar justicia restaurativa. Van a salirle bastantes artículos sobre el tema. Es una corriente que internacionalmente está tomando cada vez más fuerza. Es la restauración, no el castigo, el que funciona. No es el dolor, es la conciencia. El dolor no produce conciencia, el dolor produce deseo de venganza e inconsciencia. El dolor no es la solución, porque hay papás que dicen, le voy a castigar, y cuando el niño dice, no me importa, le voy a actualizar el castigo para que le duela, porque creemos que el dolor es la mecánica que detona conciencia. Eso es falso. Me voy a brincar algunos puntos, pero quiero llegar a estos dos. Cuando un hijo comete una falta, tienes que orientarlo a que repare el daño causado. ¿Qué es reparar? Dejar las cosas en la medida de lo posible como antes de ser dañadas. Es típico, por ejemplo, en una escuela, un niño rompe algo, llega papá, mamá, paga y ya se reparó. Sí, pero el niño está impune. ¿Por qué? ¿Por qué está impune? Porque él no ha hecho nada. Quien pagó fue mamá. ¿Cuántas veces los adultos respondemos por la mala conducta de los hijos? Pero el hijo no hizo nada. Tenemos que ir un paso más allá y se llama resarcimiento. ¿Qué es resarcir? Algo extra, más allá de la reparación. Te lo digo en otras palabras más sencillas. Cuando un niño hace algo mal, debe hacer algo bien para compensar, tanto a la persona como al área. Ejemplo, un niño se robó en su fraccionamiento donde vive, se robó tapones de automóvil con sus amigos para divertirse. No tenía necesidad, era un muchacho con todas las comodidades económicas. Lo sorprende el papá y le dice, vas a dar la cara, yo te voy a acompañar para que no te rompan la cara, vas a pedir disculpas, vas a devolver lo que hiciste, vas a devolver los tapones
y le vas a ofrecer lavarle el auto gratis una semana. Es simbólico. No, papá, mejor quítame el celular. No, papá, mejor quítame la tele. Y el papá muy sabiamente le dijo, no, porque si yo te quito todo eso no tiene nada que ver con lo que hiciste. Tienes que enfrentar lo que haces. Tienes que responder. Una persona capaz de decir, me equivoqué y hago algo para compensar, aunque sea simbólico, la estás rescatando. La estás rescatando para que vea la perspectiva del otro. Eso es empatía. Los jóvenes, los niños no necesitan discursos, necesitan que los conduzcamos en acción. Realmente, esto me lo voy a brincar porque si no ya no acabo, perdón, pero algunas cosas que tenía preparadas que mejor no. Quiero cerrar con una reflexión del maestro Gaudencio Rodríguez, que dice: el buen trato humaniza a quien lo da y a quien lo recibe, y producir humanidad es una tarea urgente en nuestros días. Esta empieza con el buen trato a los niños, y el buen trato a los niños no significa sobreprotegerlos, significa exigirles, significa prepararlos para un mundo que es duro y que tiene que tener la fortaleza para enfrentarlo. No generemos niños débiles, niños que hay que curar. Generemos personas más fuertes a través de encarar, de reconocer la realidad de lo que está viviendo, pero sobre todo capaces de reparar, de resarcir. Pero más profundamente todo esto, la base es el fomento de la empatía. La empatía es el andamiaje de la ética personal. No es teoría, es práctica lo que los niños requieren, y esa práctica solamente a través de los adultos que educamos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.